Miguel Ángel Parada de Cañón, estudiante de Ingeniería de Sistemas Celular. Pertenezco al grupo 766 del curso Física General, mi tutor Alejandro Ferrero. Hoy voy a explicar mediante este póster una solución analítica y práctica a un problema de física general que he seleccionado previamente, el cual está orientado a un plano inclinado sin fricción. Se nos dice que supongamos que deseamos utilizar sensores y actuadores sobre un sistema de contrapesos automatizado para la manipulación de cajas en almacenes o fábricas. Los sensores ajustarían automáticamente la cantidad de contrapeso necesario para mover productos sin que se dañe ni se sobrecargue el sistema. En la dinámica de contrapesos automáticos se estudian los principios de equilibrio, fuerzas y movimientos aplicados a sistemas mecánicos. Este concepto se aplica ampliamente a diversas industrias como la construcción, la logística y la automatización de procesos, para optimizar el manejo de carga y mejorar la eficiencia operativa. En el problema previamente planteado, se hace uso de contrapesos automáticos y funcionan mediante el sistema de sensores y actuadores, los cuales permiten un ajuste dinámico a la carga, asegurando que el sistema se mantenga en equilibrio y funcione correctamente y de manera segura. Al comprender las leyes que actúan sobre este, que son las leyes de la dinámica, es posible diseñar sistemas que no solo minimicen el esfuerzo físico requerido para mover objetos pesados, sino que también prevengan accidentes y daños en las instalaciones. Estos enfoques siempre manejan y mejoran la productividad y contribuyen a un entorno de trabajo más seguro. Los principios físicos de la dinámica que se establecen en este ejercicio son 6. Empecemos por las leyes de Newton. La primera establece que un objeto en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme permanecerá así a menos que una fuerza neta actúe sobre él. En el sistema planteado previamente, el uso de un plano inclinado sin fricción significa que la única fuerza que actúa sobre este sería la gravedad, sobre las cajas, y las fuerzas aplicadas por el sistema de contrapesos y actuadores. Tenemos ahora la segunda ley de Newton que establece que la fuerza neta que actúa sobre un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración. En este sistema, los sensores, pueden detectar ese peso. El sistema ajustaría automáticamente los contrapesos y actuadores para aplicar la fuerza necesaria, evitando una aceleración excesiva que podría dañar los productos. Tenemos la tercera ley de Newton que establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Es que en el sistema y en el caso del contrapeso, cuando se aplica una fuerza para mover una caja hacia arriba, en el plano inclinado, también debe haber un contrapeso que ejerza una fuerza equivalente en dirección opuesta para equilibrar dicho sistema, lo que aseguraría, mediante los actuadores, que esta fuerza sea regulada para que el sistema funcione suavemente, sin causar choques bruscos. Tenemos la fuerza gravitatoria en el plano inclinado, que corresponde a la componente paralela en el eje X, ¿sí? Que es la responsable del movimiento. En este caso es la única que actúa eh, sobre este sistema, ya que es el plano inclinado, está orientado por un ángulo, ¿sí? Y pues esto se determinaría a partir de la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad por el seno de ese ángulo en el cual está inclinado el plano. Los sensores, en este caso en el sistema automatizado, monitorearían estas fuerzas para ajustar los contrapesos y garantizar un movimiento estable y controlado. Tenemos como quinto punto el equilibrio dinámico, y es que esto se logra ajustando los contrapesos para que la suma de las fuerzas que actúan sobre la caja sean cero, cuando no se requiere movimiento, o que sea constante cuando se necesita una aceleración controlada. Esto evitaría que el sistema se sobrecargue y permitiría una operación segura. Tendríamos por último los actuadores y sensores, que el uso de actuadores por un lado permitiría que la fuerza adecuada para mover las cajas esté de acuerdo con las necesidades detectadas por los sensores. Y los sensores por otro lado determinarían en tiempo real, mediante la medición de parámetros clave, y de esta manera pues evitaría que hubiesen errores humanos y garantizaría eficiencia. Ahora propongo, les presento el diagrama de cuerpos libres para este sistema. Así como hay un plano inclinado, acá se puede evidenciar y tenemos los dos cuerpos. El cuerpo libre de masa número 1 que actúa sobre el plano inclinado
y el otro cuerpo que está suspendido en el aire. En este caso aplican fuerzas diferentes sobre cada uno de estos objetos. Como es un plano inclinado y no muestra fricción, lo había mencionado antes, la gravedad es la única fuerza que interactúa sobre estos objetos. Entonces, para el caso del objeto que está suspendido en el aire, tendríamos el peso, ¿sí? Que está actuando verticalmente hacia abajo. Y por otro lado hay una fuerza opuesta, que sería la de la tensión de la cuerda, que ejerce sobre la masa hacia arriba, oponiéndose directamente al peso, ¿sí? Y por el lado del cuerpo libre número uno, primero actuaría el peso, que siempre actúa verticalmente hacia abajo. Por otro lado, la componente paralela, que está orientada hacia el eje X, ¿cierto? Que equivale a masa uno por gravedad por seno del ángulo de inclinación de nuestro plano. Tendríamos también la fuerza normal. Esa fuerza es la que ejerce el plano sobre la masa y que equilibra la componente del peso sobre el eje Y. Y por otro lado tendríamos la fuerza de fricción o la tensión que existe en la cuerda que ejerce sobre la masa hacia arriba también, a lo largo del plano inclinado. ¿Sí? Esto hace que existan dos sistemas de ecuaciones, uno para el cuerpo número uno y el otro para el cuerpo número 2, que son totalmente diferentes debido a que interactúan fuerzas diferentes. En este caso, la tensión para la masa uno equivaldría a la masa uno por la aceleración más la componente paralela, ¿cierto? Que está en dirección paralela, la componente del peso en dirección paralela al plano inclinado. Y por este lado tendríamos que la tensión para el cuerpo número 2 se equivale a la masa por la gravedad menos la masa por su aceleración. Ahora, esto se aplica en el mundo real y un sistema de elevación de contrapesos eh, se puede evidenciar con Cone Ultra Rob. Cone Ultra Rob es una empresa que trabaja en el sector de ascensores para edificios altos. Entonces utilizó este sistema de contrapesos automático para mejorar la eficiencia y el rendimiento de los ascensores. Este sistema cambió las cuerdas de acero tradicionales por cuerdas de carbono, lo que las hace significativamente más ligeras, lo que permite que los ascensores se operen de manera más eficiente y utilicen menos energía. Entonces, este tipo de innovación no solo transforma la manera en la que funcionan los ascensores, sino que también ofrece soluciones sostenibles y eficientes en términos de energía para el transporte vertical en edificios de gran altura. Esto es porque, debido a que las cuerdas son ultraligeras, se reduce el peso del sistema de elevación, lo que permite un mejor rendimiento de los ascensores en viajes largos y reduciría el consumo energético. Por ahora, por último, acá les presento una solución analítica, un ejercicio que se nos planteó durante la actividad. Tiene que ver con que una grúa que está inclinada 20 grados en relación al eje horizontal quiere alzar un bloque de concreto, el cual tiene una masa específica y bueno, hay un montón de datos que se establecen allí, como el coeficiente de fricción, eh, la- el coeficiente de resistencia que hay entre el cable y la masa, que en este caso es el bloque de concreto. Y bueno, digamos que acá hice un pequeño resumen de cómo se resuelve cada inciso de ese ejercicio. Para, para la primera, primeramente utilizamos las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme acelerado para determinar la aceleración que tuvo el bloque de concreto durante el recorrido que realizó. Y posteriormente hallamos la distancia que es necesaria, eh, que es la distancia que para ello es necesario haber obtenido previamente la aceleración. Y lo que hicimos fue determinar que la velocidad final, la ecuación original dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial eh, por la aceleración más, eh, perdón, velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Entonces, como la velocidad inicial en este caso empezó desde cero, porque el bloque de concreto estaba en reposo, ¿sí? Entonces, esto hace que podamos modificar la ecuación para poder obtener la aceleración. Entonces decimos que la velocidad final, si la conocemos, es que al final el objeto, el bloque de concreto, tuvo una velocidad final de 1 metro sobre segundo y que la distancia que recorrió fue de
en un tiempo de 4 segundos, en un intervalo de 4 segundos. Entonces, de esta manera es que determinamos la aceleración. Posteriormente aquí utilizamos nuevamente esta otra ecuación del movimiento rectilíneo uniforme y de esta manera fue que determinamos la aceleración, la distancia, perdón, que en este caso es de 2 metros. Luego tenemos en el inciso B que nos pide calcular la fuerza total aplicada por la grúa. Es que tenemos que tener en cuenta la fricción, la pendiente y la resistencia del cable, ¿cierto? Entonces para esto hicimos un total de 6 pasos, ¿sí? Primero tener la fuerza de gravedad, y es que la fuerza de gravedad sí equivale a la masa por la gravedad, pues multiplicamos la masa del objeto, del bloque de concreto, por la aceleración de la gravedad, que nos da una fuerza en newtons, que es de 2943. Posteriormente, pasamos a obtener la componente de la fuerza de la gravedad en dirección al plano inclinado, que es la que interactúa, es una de las componentes de la fuerza que interactúa eh, sobre nuestro ejercicio, particularmente sobre el sistema de grúa que está levantando el bloque de concreto. Entonces, para eso utilizamos la fuerza de la gravedad y lo multiplicamos por el seno de 20, que esto equivale básicamente a la componente de fuerza sobre el eje X que vimos previamente en la teoría, ¿sí? Entonces multiplicamos masa por gravedad por seno de 20 y eso nos da un total de 1006 newtons aproximadamente. Esto es la fuerza de gravedad sobre el plano en dirección paralela, pero ahora vamos a hacerlo en dirección perpendicular. Y esto sería para hallar la fuerza de fricción. Y es que la fuerza de fricción equivale al coeficiente de fricción por la fuerza de gravedad perpendicular. Para eso multiplicamos la masa por la gravedad por el coseno de 20. ¿Sí? Esto nos daría un total de 2766,42. Y al multiplicarlo por 0,25 nos daría un total de 691,605 newtons. Ahora posteriormente hallamos la fuerza adicional debido a la resistencia del cable. Para eso utilizamos el coeficiente de resistencia, que es de 0,2, y lo multiplicamos por la masa y por la gravedad. Como ya habíamos tenido la masa por gravedad, que es 2943 newtons, lo multiplicamos por el coeficiente, que es 0,2, y nos da 588,6 newtons. Por último, vamos a hallar la fuerza neta requerida, y es que eso se hace multiplicando la masa por la aceleración. Teniendo en cuenta que la aceleración la hallamos en el inciso 1, que fue de 0,25 metros sobre segundo al cuadrado, lo multiplicamos por la masa, dando un total de 75 newtons. Y la fuerza total aplicada va a equivaler a la suma de la fuerza neta más la fuerza de gravedad en paralelo más la fuerza de fricción más la fuerza del cable, ¿sí? Y eso hace que sea un total de 2361,711 newtons. Para el inciso C se nos pide calcular el trabajo, y el trabajo se calcula mediante la multiplicación de la fuerza total que ejerció la grúa, ¿sí? Por la distancia. Como recorrió 2 metros, y eso previamente lo descubrimos en el inciso B, en el inciso A, perdón, la distancia que recorrió nos daría 4.723,422 joules. Para calcular la potencia no es nomás sino que dividir el trabajo realizado por la grúa sobre el tiempo que tardó en realizar todo este desplazamiento. Entonces, como tardó 4 segundos, cogemos julios y los dividimos sobre el tiempo que tomó, ¿cierto? En este caso, eh, recorrer realizar todo ese desplazamiento, y eso nos daría la potencia que equivale a 1180,85 watts. Y por último, pues acá diagramé el, el- acá realicé el dibujo del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Del bloque de inclinación. Entonces aquí, como pueden ver, está la grúa con una inclinación de 20 grados sobre el eje horizontal, ¿sí? En este caso particular, como que las fuerzas más relevantes aquí es la de la tensión, que en este caso está orientada, ya no es hacia arriba como tal, sino está ligeramente orientada a a la inclinación que tiene la grúa en relación al eje horizontal. Y por otro lado, el peso del bloque de cemento, ¿cierto? Y de esta manera es como finalizaría yo la explicación mediante este póster del tema, de la temática de principios de la dinámica y de la energía. Muchas gracias.